També pense que l'únic dret real que ens deixen és el dret a respirar, perquè tot el més costa diners, i el que costa diners no és un dret, és un privilegi. La veritat és que està sent una passada, perquè és com un somni fet realitat, tot lo de l'acampar, això, perquè és la primera volta que el diàleg entre gent que no es coneixia de res, que aparentment no parlarien mai en el carrer, ara estan començant a parlar entre ells. Me he ido de marcha con el 15M simplemente porque tenía unos zapatos que hacía 2 años que no usaba y digo, a ver si los gasto ya. Hemos tenido una oportunidad de cambiar el mundo durante 1 mes y medio. Y ahora estamos en la semana del viaje a Madrid. La labor más grande que todos tenemos es decir que se puede hacer, que se puede cambiar esto, de que podemos, de que vamos a quitarlos de ahí. Cuanto más seamos, mejor. El per què estic així? Pues perquè esta societat és una puta merda, perquè estic fart de que els polítics corruptes no paren de furtar, estic fart de que lo que són els jefes no paren de putejar a la gent. Caminando por los pueblos, pues te das cuenta de que hay gente en los pueblos también que está ahí apoyando, se han volcado muchísimo, toda la gente que puedes conocer en esto. Una gran experiencia y animo a todo el mundo a que lo haga porque es un bien para todos, para el mundo, inmensamente para uno mismo. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es dejarnos ya de diferenciarnos las personas las unas de las otras, hablar, conectar y entonces surgirán las grandes ideas que nos llevarán a una evolución de un mundo increíble, un mundo mejor en el que realmente todo es posible, porque la mente lo consigue todo. En cada pueblo para que todo esto se convierta en un árbol bien fuerte para que sea difícil de derribar. ¿En qué se parecen los payasos y los políticos? En que ninguno de los dos te lo puedes tomar en serio. ¿Y en qué se diferencian? En que los payasos te alegran y los políticos te deprimen. Nada más quería agradecer la comilona que nos han preparado hoy para comer aquí en el pueblo y nada, y que vaya bien el viaje. Arribarem hasta Madrid, aunque siga a rastres, y donaré gracias. Y que la gente es muy buena. Hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos, señores bajitos y altos. Ha pasado, está aquí, la crisis, la famosa crisis, está aquí. Esta crisis la han creado para que la paguemos los trabajadores, las trabajadoras. Es un movimiento basado en ciertas quejas o ciertas cosas que no vemos claras. No pasa res reunir-nos així, saps? Cada uno debatir les seves opinions, perquè si no s'entre tots no farem res. Creemos también que lo importante es actuar localmente, por eso estamos pasando por todos los pueblos que podemos. Nosotros, els dimarts, els dijous, desde el día de les eleccions, portem fent l'assemblea. Nosotros no somos la televisión, así que no hemos venido aquí a montar un espectáculo. Probablemente como espectáculo seamos muy aburridos. Venimos a hablar de cosas que nos importan a todos. Mi ejemplo es quizás un ejemplo de la zona o del pueblo donde estamos hoy. Tenemos una fábrica muy grande ahí al lado, una fábrica en la que se le cedieron muchos terrenos robándonos una industria que también era grande para nuestros mayores, que eran los naranjos, la agricultura. Esto es algo que es esperanzador, es muy bonito, pero el fondo que tiene es un poco negro. Entonces, si no nos unimos de verdad y nos ponemos a cambiarlo... Estáis asistiendo a un momento absolutamente histórico. No solo en la historia de España, no solo en la historia de la Comunidad Valenciana. Esto va a tener repercusión, está teniendo repercusión a nivel mundial.